Muy buenos días, mi nombre es la doctora Gismet Magdalena Guzmán Martínez y en el día de hoy les estaré hablando un poco acerca de qué no es Parkinson. Para comenzar, una frase del autor inglés J.R.R. Tolkien, quien en su libro del Señor de los Anillos establece que no todo el oro reluce ni todos los errantes se han perdido. Si extrapolamos eso al tema que nos compete en el día de hoy, podemos decir que no todo lo que tiembla ni todo lo que es lento es Parkinson. A modo de repaso, la enfermedad de Parkinson se caracteriza por tres síntomas principales. El primero es la lentitud, o como nosotros le llamamos la bradicinesia, caracterizada por la lentitud de la amplitud del movimiento y el tamaño del movimiento y la velocidad del movimiento. El temblor, el cual se va a presentar principalmente en reposo y generalmente inicia por una extremidad y luego por otra. Y la rigidez a la movilización de las articulaciones. Esta va a tener características específicas como rueda dentada, que va a estar dada por la presencia del temblor en la articulación. Entonces, si no es Parkinson, ¿qué es? Dentro de las enfermedades que competen los trastornos del movimiento encontramos los parkinsonismos y estos se llaman así precisamente por la enfermedad de Parkinson, el cual es la estrella de este grupo de enfermedades. Estos se van a dividir en primarios, plus o atípicos, heredodegenerativos y secundarios. Entre los primarios tenemos a la estrella del momento, la enfermedad de Parkinson, acompañada del parkinsonismo juvenil, que es aquel que se ve en edades tempranas, principalmente en la segunda y tercera década de la vida. Entre los parkinsonismos plus o atípicos, a modo de ejemplo, podemos mencionar la parálisis supranuclear progresiva, la atrofia de múltiples sistemas, la degeneración corticobasal y el complejo parkinsonismo demencia. Entre los heredodegenerativos, que son aquellos que pasan dentro de la familia de una generación a otra, podemos tener la enfermedad de Wilson, la enfermedad de Machado-Joseph, la neuroacantocitosis y la neurodegeneración con depósito de hierro tipo PECAN. Estos son solo algunos ejemplos de una gran gama de enfermedades heredodegenerativas que pueden cursar con parkinsonismos y síntomas similares al Parkinson. Probablemente uno de los más importantes de este grupo por su frecuencia sean los parkinsonismos secundarios, y estos se van a deber a causas no propiamente de daño de las vías de dopamina de manera primaria, como la enfermedad de Parkinson. Y entre las causas secundarias podemos mencionar lo que son las infecciones, entre ellas la encefalitis o inflamación de todo el cerebro y el encéfalo, y esta puede ocurrir por diferentes agentes causales, entre ellos el coronavirus, el COVID-19 que ya tuvimos durante la pandemia y en el cual vimos varias encefalitis causantes de parkinsonismo. También está el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o VIH-Sida y la enfermedad por priones, entre las cuales se encuentra la denominada vaca loca, que seguro algunos hemos ya escuchado. También están mecanismos tóxicos como son la exposición a cianuro, metanol, etanol, manganeso y mercurio. Son los más importantes. Algunas drogas pueden causar también este tipo de enfermedades o este tipo de síntomas parkinsonianos, como son la metoclopramida, muy utilizada para el control de náuseas, la flunaricina y el litio, también muy utilizado en enfermedades psiquiátricas. También otras causas muy importantes, pero que debemos mencionar, son enfermedades sistémicas, quiere decir enfermedades de otros órganos y otros lugares en el cuerpo que nos van a causar síntomas muy similares a los de la enfermedad de Parkinson, entre ellos el hipotiroidismo, ciertos tumores cerebrales, dependiendo de la localización donde se encuentren, la hidrocefalia, enfermedades del hígado que pueden afectar lo que es el transporte de glucosa y alimento al cerebro y pueden afectar lo que es
la eliminación de sustancias tóxicas del organismo y también la enfermedad cerebrovascular que está tan prevalente en nuestros días. Otro de los diagnósticos diferenciales a tomar en cuenta cuando tenemos parkinsonismo y muy frecuente realmente es el temblor esencial. ¿Y cómo lo vamos a diferenciar de la enfermedad de Parkinson? Bueno, una de las características principales va a ser que el temblor en el temblor esencial va a ser de acción y postural más que en reposo, a diferencia de la enfermedad de Parkinson. Además de que se puede presentar también en la cabeza, cosa que no es tan frecuente en la enfermedad de Parkinson. Y además va a tener ausencia de otros síntomas parkinsonianos como son la rigidez y la lentitud. Y entonces, ¿qué hacemos ante estos síntomas? Bueno, el abordaje diagnóstico se va a caracterizar por dos pilares fundamentales: la evaluación profesional de médicos especializados en el área y los estudios complementarios. La evaluación profesional va a estar dada por una historia clínica completa, en la cual vamos a indagar acerca de los antecedentes familiares en búsqueda de algunas de estas enfermedades neurodegenerativas que ya mencionamos. También vamos a indagar acerca de los antecedentes personales en búsqueda de enfermedades que puedan mimicar o que puedan simular una enfermedad de Parkinson o que nos puedan dar este tipo de parkinsonismos. También vamos a buscar exposición a tóxicos, por ejemplo, en qué trabajaba, dónde vivía, el acceso al agua potable, que nos puedan decir que hayamos podido estar en contacto con alguno de estos tóxicos que ya mencionamos que podían causar parkinsonismos. Luego de eso vamos a hacer un exhaustivo examen físico buscando signos y síntomas que nos orienten a si estamos verdaderamente frente a una enfermedad de Parkinson o a otro de los parkinsonismos ya mencionados. Y el examen físico y la historia clínica nos van a dar lo que son las banderitas rojas del Parkinson. Estas son características que nos dicen que estamos frente a otra entidad y no frente a una enfermedad de Parkinson. En algunas de ellas que podemos mencionar es la progresión rápida de la enfermedad. La progresión de la enfermedad de Parkinson generalmente es lenta, progresiva, no pasa de 0 a 100 de la noche a la mañana, sino que va muy lentamente. La falta de respuesta a la levodopa es el medicamento estándar y el medicamento estrella en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Y que tengamos un parkinsonismo que no responda a ella, que no responda favorablemente a su uso, entonces nos levanta una alarma acerca de que podemos estar frente a otro tipo de parkinsonismo. Que el parkinsonismo sea simétrico significa que inicie o se mantenga de ambos lados del cuerpo de manera simultánea. Generalmente la enfermedad de Parkinson va a comenzar de un lado primero y luego va a pasar al otro lado, manteniendo la gravedad o manteniendo la importancia del lado en que empezó. Las caídas tempranas o los trastornos de la marcha temprano. La enfermedad de Parkinson puede tener caídas y puede tener trastornos de la marcha. Sin embargo, estos se van a presentar de manera más tardía y más avanzado en el curso de la enfermedad, no al inicio de la enfermedad. Y eso nos despierta y nos da una alarma de que podemos estar frente a otra entidad. Las mioclonías, estas son como saltitos que damos. Muchos de ustedes podrán haber experimentado estos saltitos a la hora de quedarse dormidos. Estas son completamente normales. A las mioclonías que nos referimos son a las que transcurren durante el día, que no deberían presentarse si no estamos quedándonos dormidos. La incoordinación que nos pueda llamar la atención acerca de que el cerebelo puede estar involucrado en la enfermedad. Esta incoordinación se refiere, por ejemplo, a cuando vamos a tomar un vaso. Si nos pasamos del vaso o nos quedamos cortos para agarrar el vaso, entonces esto nos llama la atención que puede estar el cerebelo involucrado. Y también la presencia de demencia temprana, que haya fallas en la memoria temprana. En la enfermedad de Parkinson puede haber fallas en la memoria, pero al igual que las caídas, esto se va a presentar de manera mucho más tardía y mucho más avanzada dentro de la enfermedad, no al inicio de la misma.
Estas son solo algunas de las banderas rojas que podemos encontrar y que nos llaman la atención a la hora de ver un paciente con parkinsonismo y que nos dicen que podemos estar frente a otra entidad y no una enfermedad de Parkinson. Luego de este examen físico y esta historia clínica exhaustiva, entonces nos orientamos hacia qué estudios complementarios son los mejores para corroborar la impresión diagnóstica que ya tenemos. Entre ellos vamos a tener estudios de laboratorio que nos van a informar acerca de cómo está el medio interno del paciente, acerca de si tenemos algunos tóxicos presentes. También eso lo podemos ver acerca de si hay enfermedades sistémicas, o sea, enfermedades de otras partes del cuerpo que pudieran estar afectando el sistema nervioso y por tanto provocando un parkinsonismo. También existen otras pruebas que no son de laboratorio, que son básicamente de imagen, entre ellas la estándar y la estrella es la resonancia magnética nuclear. Ella nos va a dar bastante información acerca de lo que es la estructura del sistema nervioso central. Si estamos frente a enfermedades estructurales, frente a tumores, frente a enfermedad cerebrovascular o infartos cerebrales que nos pudieran estar causando la sintomatología del paciente. También está lo que es el PET-DOPA, y este nos va a dar mucha información acerca de cómo está el sistema de dopamina del cuerpo del paciente. Eso significa, el sistema de dopamina es aquel que se ve afectado precisamente en la enfermedad de Parkinson y en algunos de otros parkinsonismos de maneras y características muy específicas. Entonces, este nos va a dar información sumamente importante acerca de qué tipo de parkinsonismo estamos frente. Otro de los estudios que nos podemos indicar es el polisomnograma. En los parkinsonismos vamos a tener afectación del sueño, pero afectaciones del sueño en diferentes etapas del sueño. Entonces el polisomnograma nos va a ayudar a identificar qué etapa del sueño es la que está afectada y en qué forma está afectada esa etapa del sueño, lo cual nos va a orientar acerca de si estamos frente a una enfermedad de Parkinson u otro de los parkinsonismos asociados en dependencia de sus resultados. Estos son solo algunos de los estudios complementarios que usamos para determinar frente a qué tipo de parkinsonismo estamos. Volviendo un poco a la frase del inicio, no todo lo que tiembla ni todo lo que es lento es Parkinson. Podemos decir que el diagnóstico del Parkinson y el diagnóstico de sus parkinsonismos o de los que simulan una enfermedad de Parkinson es un proceso diagnóstico complejo que requiere un abordaje especializado. Eso quiere decir médicos capacitados y especializados en el área de los trastornos de movimiento para dar un diagnóstico certero y a tiempo y así poder ofrecer al paciente un tratamiento certero y oportuno que mejore su calidad de vida y mejore sus posibilidades de independencia y sus posibilidades de otro tipo de tratamientos. Muchas gracias. Si existe alguna pregunta o alguna duda, aquí estamos para contestar.